Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es Pedro, nosotros somos de Plástico Cruel, un programa de radio que funciona en Radio Trinchera, un programa de literatura. Somos un grupo de amigos muy entusiasmados por la literatura que nos ha ido uniendo. Y estamos muy contentos en esta ocasión de poder estar presentando esta novela que leímos y disfrutamos mucho. Y además muy contentos de que pueda estar Juan acá, alguien con quien venimos conversando sobre ciertas cuestiones en distintos momentos y nos parecía súper interesante que pueda sumarse a esta conversación. Plástico Cruel, como decíamos, sale todos los lunes para quienes quieran escuchar, de 19 a 21 horas, por Radio Trinchera, que funciona acá en Comunidad Ferroviaria, un espacio en Tolosa. Y bueno, sin mucho más, agradecerles a todos por venir, agradecerle a Mascaró por darnos la oportunidad y el espacio también, que nos encanta venir a este lugar. Y bueno, pasamos un poco a la conversación. Gracias a todos. Bueno, voy a hacer una breve presentación de la novela para quien no la haya leído, porque por algo trajimos a Juan Matio para que hable mejor que nosotros y al autor. Partiendo desde el principio, es una novela polifónica que tiene 4 voces. Tiene 4 voces bien diferenciadas y en distintas temporalidades. Una en 1504, otra en 1888, otra en 1945 y otra en 2036, que se estira en los años. Todas estas voces, todos estos personajes están atravesados por un bionte, como se llama allí, una especie de planta con cualidades que parecieran infinitas, que uno nunca llega a entender qué es lo que pasa con eso. Lo interesante es que las apariciones de este bionte, o las apariciones por lo menos narradas, también ahí brinda la idea de que por fuera de la narrativa puede crear una historia y un lore, como hablaban la otra vez, de que pase en otras instancias que no están narradas, pero está en momentos muy cruciales de la humanidad, no solo cruciales, sino muy sangrientos, muy violentos. Quizá ahí se muestra más efusivamente y los une a los personajes en sus historias, digamos, que creo que más allá de la historia, que es muy rica y abre muchas aristas y la cierra muy bien, que es algo muy complicado, aparte de trabajar con 4 temporalidades. Hay un detalle, hay un trabajo con el detalle, con narrar estas relaciones entre distintos personajes que termina siendo muy efectivo, en ningún momento se pierde, que eso me parece una virtud total. Y al mismo tiempo trabaja con momentos históricos que ya ocurrieron, trabaja con la primera llegada o el principio de la llegada de los españoles a estas tierras, con la colonización, con lo cruel que fue, con lo cruenta que fue. Luego hay un emisario argentino que va a Londres y que tiene sus dudas con respecto a lo que hicieron en la conquista del desierto y demás. El periodo de 1945, que es un biólogo japonés, que llega a la Patagonia a estudiar este bionte que ha surgido, que es enorme, que es grande, que nadie lo pudo estudiar, que se aleja de todo lo que ya está estudiado. Y un futuro, como bien dice la contratapa, que solo se puede imaginar mediante la literatura, un futuro que no está escrito. Todas esos 4 personajes, esas 4 relaciones muy bien hiladas, más allá de los personajes que aparecen, el personaje en sí es el bionte, es el que nuclea toda la historia. De eso más o menos se trata. Si sintieran bajo los pies las estructuras mayores, lo importante es, creo yo, lo bien escrito que está y lo bien relacionado y concatenado que están todas las relaciones. Pero más allá de la trama, le voy a dar el pie aquí a Juan Matio para que dé su perspectiva, para que hable de la novela. Bueno, en principio 3 agradecimientos a Mascaró por recibirme de nuevo. Siempre es una alegría estar acá. A Plástico Cruel y todas sus derivas a las cuales me convocan y yo acepto con gusto. Y a Robbie, que es la segunda vez que me convoca a charlar de su novela, y para mí eso es un honor. Lo que tengo para hacer es leerles
unos apuntes que fui tomando mientras leí la novela. Son unos apuntes que ya leí en la presentación de la Feria del Libro en Capital, pero que me parece que nos pueden ordenar un poco la charla, y igual me parece que la idea después de esta lectura es que se abra una conversación entre nosotros y con ustedes. Así que ahí vamos. Lo primero que me gustaría pensar es la estructura que imaginó Robbie para esta novela, porque en la estructura, en el montaje, está lo que yo entiendo como el enorme poder de esta historia. Ese laberinto de temporalidades donde algo que podríamos llamar un evento se mira y se interpreta bajo la luz de una época que es, como decir, con la luz de una estructura de sentimiento. Entonces, tenemos estas 4 temporalidades. En 1504, el cura Santiago Valvanera le escribe a la reina Isabel desde América, le escribe con los ojos deslumbrados mientras busca la cura para su enfermedad. Mira América, Valvanera, y ve un Dios distinto al europeo. No es el Dios de las catedrales, dice, es el Dios de la naturaleza. El lenguaje que tiene Valvanera para hablar del misterio es, por supuesto, la religión. En 1888 tenemos a un diplomático argentino que de viaje en Londres. Esta línea temporal no sucede en Argentina, pero, sin embargo, se siente como un murmullo de fondo que el país, este país, el nuestro, se está formando, y que su conformación depende de borrar o exterminar o desconfigurar aquello que vio y deslumbró a Valvanera, aquello que empezó a destruirse ya en 1504. Y en esa conformación de un país están en juego 2 campos que todavía resuenan: la economía y la ciencia. La economía en tanto país primarizado, que produce alimento, que está decidiendo o le están decidiendo un lugar en el mundo. Y la ciencia, lo que trae el doctor Herschel, su conocimiento para manipular semillas que brotan más rápido porque se les inocula miedo. El lenguaje que tiene el diplomático y Herschel para hablar del misterio es, claro, la ciencia. La ciencia que es todavía promesa de desarrollo, de progreso ilimitado, que todavía no ha mostrado su sombra. En 1945 tenemos a un biólogo japonés que lleva adelante investigaciones en la Patagonia. Y así como Valvanera se constituyó en fuente para el científico Herschel, Ishigata lee a Herschel y trata de orientarse. Como ven, las temporalidades se tocan, se transmiten saberes, perspectivas, sesgos. Los nudos con que los hilos de cada época se anudan con la siguiente son fundamentales porque ahí está el fantasma de la novela, en esas pequeñas supervivencias del pasado en el presente. Y mientras Ishigata estudia en la Patagonia, está sucediendo el final de la Segunda Guerra Mundial. Y eso quiere decir que Hiroshima y Nagasaki se ciernen sobre el biólogo. Él sigue las noticias por radio a una distancia que le parece cada vez más atroz. El lenguaje que tiene Ishigata para hablar del misterio es también la ciencia, pero una ciencia que es, ahora, capaz de crear monstruos, bombas nucleares, amenazas de extinción. El arco que va de 1888 a 1945 muestra la herida, tal vez la muerte, de un mito moderno. La ciencia va a lograr que vivamos en un mundo desencantado, es decir, un mundo donde no habita el misterio. Y por último tenemos a Julia, que vive en el año 2036, pero en realidad vive en un tiempo que se expande hacia el futuro hasta volverlo algo imposible de reconocer. Y ella está enferma de cáncer, que parece estar triste de una tristeza vieja y duradera, que sueña y que en esos sueños encuentra rastros de una vida posible. El lenguaje que tiene Julia está marcado por estas 2 coordenadas, la enfermedad y lo onírico. Y en ambos planos, creo, es donde el misterio se expande y se despliega como un animal que vuelve a su territorio. Mientras leía la novela de Robbie pensaba en Ursula K. Le Guin y en Lem, en Más vasto que los imperios y más lento, y en Solaris. Porque en ambas ficciones lo otro es una entidad difícil de comprender, que no habla nuestra lengua, que parece no hablar ninguna, que sin embargo se expresa. En estas 3 ficciones, la fisonomía de la naturaleza cambia y se vuelve algo más que un decorado donde tiene lugar la historia humana. Es algo completamente vivo, por momentos amenazante, por momentos prometedor, pero sobre todo, algo que tenemos que hacer el esfuerzo de entender, aunque entender sea imposible. Por eso hablé del misterio, algo, una materia opaca, en la que vivimos y que no nos reconoce y nos excede. El temblor que significa que no hay sincronía posible entre el tiempo humano y el tiempo cósmico, que somos demasiado pequeños, motas de polvo, que estamos rodeados de presencias inquietantes y huidizas. La novela de Robbie hace que la religión y la ciencia y los sueños intenten capturar ese algo,
y en cada caso apenas se vislumbra lo que hay del otro lado. La captura de la totalidad es imposible, y ese resto inexplicable, eso que desde ningún lenguaje se termina de dominar, es donde vive y vivirá el anhelo, que en algunos días, hoy por ejemplo, me parece que es con todo lo que tenemos. Antes de terminar, querría decir una última cosa. Para poder escribir esta belleza de novela, Robbie tuvo que correr riesgos. Quiero decir, riesgos formales en la estructura, riesgos sintácticos para la construcción de voces, riesgos de su imaginación para hacer que todas esas temporalidades se trencen, y que, en un momento bastante conservador, no solo en términos políticos, sino también culturales, artísticos, literarios, el riesgo tiene que ser celebrado. Porque en última instancia, si el anhelo es lo que nos sostiene, el riesgo es lo que nos permite acercarnos, aunque sea un momento, al abismo del misterio. Gracias. Yo diría que después de esta elegía, charlemos, conversemos. Juan arranca así y después dice, bueno, aporten ustedes, ¿no? La deja sencillo el panorama. Primero creo que nos olvidamos de agradecerle gratamente a Robbie por darnos esta posibilidad. Sí, para introducir la conversación me quedaba con la idea del misterio que aparece varias veces en el escrito de Juan. La ciencia como en cierto momento una apuesta por limitar el misterio en la vida, digamos, y obviamente la comprobación de que eso es imposible. Y de escrituras que asumen riesgos, digamos, ¿no? Que Juan lo dice respecto a Robbie y nosotros también podemos decirlo respecto a la narrativa de Juan. Pensaba, digo, hay una frase que me viene resonando mucho, que es el epígrafe que le pone Samantha Joelin a su nuevo libro, que es de Silvino Campo, que es "Lo raro siempre es más cierto", ¿no? Entonces, ¿por qué ir a buscar a esa incertidumbre? ¿Por qué ir a buscar a esos universos inciertos donde hay tan pocas certezas? Y si la literatura, digo, servirá como una posibilidad de encontrar alguna, si encontraste alguna a partir de la construcción de la novela. Y a partir de esa pregunta también, bueno, invitarte, Robbie, a introducir un poco de, bueno, cómo fue el proceso de Si Sintieras. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Hiciste 9000 preguntas, así que voy a contestar la que se me ocurra. Claro. Uy, perdón. No sé por qué vengo pensando mucho en un aguafuerte de Goya que se llama El sueño de la razón provoca monstruos. Me encontraba escribiendo una cosa y necesitaba un epígrafe y encontré ese y volví ese aguafuerte y como que lo miraba una y otra vez e intentaba como atar un sentido. Y lo primero que se me venía a la mente cuando veía ese cuadro y cuando lo quería utilizar como epígrafe era que el sueño de la razón dormida, apagada, tiene la capacidad de abrirle paso a la puerta por su propia inacción a otro tipo de actividades que pueden intervenir en la vida cultural, en la vida política del capitalismo contemporáneo. No creo que tenga que aclarar por qué siento que es acertada esa afirmación de Goya, pero en la tarea de encontrar un epígrafe que tuviese la capacidad de decir lo opuesto, tardé mucho en darme cuenta que, como en una lectura muy hegeliana, ya estaba también dentro de Goya esa información. El sueño de la razón no interpretado como el adormecimiento de la razón, sino también como la demencia de la razón, la locura de la razón, el deseo explotado de la razón, que lo suele trabajar Labatut, alguien que Juan no quiere mucho, pero a mí sí me gusta. El sueño explotado de la razón también produce monstruos. Entonces, el sueño de la razón en el caso de la Inquisición, o sea, el adormecimiento de las capacidades cognitivas frente a un discurso que se pretende científico, pero no lo es, por ejemplo, es decir, que un aborigen no tiene alma, pero también el delirio de la razón de creer que una guerra puede ser acabada con la bomba atómica, eran como los dos espacios en donde me interesaba moverme.
O sea, el sueño y la razón puede ser el adormecimiento, que es como el punto de paso hacia nuevas formas de la intervención política que creo que estamos viviendo hoy, no solo en Crimea y en Rusia, sino también que lo estamos viviendo en Gaza y ahora, bueno, en los últimos años en África, o lo que creo que va a terminar por pasar en África en los próximos años. Sino también el adormecimiento de la razón en clave onírica, es decir, hay posibilidades incluso hoy de seguir entronizando la razón como estamos acostumbrados, o darle un espacio muy grande o más grande al misterio, que creo que es el que articula el arco de 1504 y de 2036, que son dos personajes que casualmente están atravesando un cáncer y que al no tener un sentido, en sentido con la S mayúscula, que podría ser en el caso de Herschel, Victorino Traverso, o en el caso de Ishigata, la ciencia, van hacia el misterio y van hacia la religión para reponer los espacios que esta razón dormida no les puede devolver. Demasiado raro explicar así lo que intenté hacer, pero eso por un lado. Creo que está todo en ese agua fuerte de Goya, que cada vez que lo veo me da más miedo, porque es como una persona que está durmiendo, y a quien están atacando los murciélagos, y yo solamente veía los murciélagos y tardé mucho en distinguir que en ese agua fuerte había un búho. O sea, que era el búho de Minerva, o sea, era el búho que se despierta una vez que la razón se duerme, o una vez que acontece la historia y puede volver la razón y la filosofía a pensar verdaderamente qué es lo que ha pasado. Ese búho a mí se me hacía un invisible, que no sé por qué no lo podía ver. Terminé por encontrarlo ahí. Y en relación a los riesgos, es algo no muy feliz lo que siento que pasó con la novela, pero veníamos hablando un poco en el bondi con Juan. Tomé riesgos muy conscientemente, sabiendo que podían salir mal. Por ejemplo, escribir en segunda persona. Escribir en segunda persona sale mal, porque para el campo editorial escribir en segunda persona es una palabra prohibida. Volver a alguna forma de literatura epistolar del siglo XIX sale mal, porque sale mal para el campo editorial argentino. Escribir todo un arco de una persona que va perdiendo su propio carácter ontológico de humano para convertirse en planta y empezar a ver el mundo desde la planticidad, es un riesgo que también iba a salir mal, porque en el campo editorial argentino sale mal. Y siento que es un poco triste porque en comparación con otros espacios latinoamericanos, el argentino suele ser un poco más jugado que el chileno, que el brasilero, no que el mexicano necesariamente. Entonces siento que estas apuestas son como grandes botellas al mar que, nada, en este caso tuvo un buen final, porque bueno, terminó ganando un premio, no sé si eso es un buen final o no. Terminó siendo publicada una novela de 430 y pico de páginas, que ya es mucho. Pero creo que estamos como estoy siendo prejurado de un concurso medio famoso, y siento que estoy leyendo la misma novela una y otra vez, con diferentes personajes, con diferentes arcos, pero que en su sustrato profundo son una repetición incansable de una fórmula que parece funcionar. Y alguna de esas novelas va a ganar, porque no hay ninguna novela que yo haya leído de las 250 que me tocaron leer que presenten algún tipo de apuesta que nos ponga incómodos, como nos pone ver cerca lo de Tarkovsky, o como nos pone incómodo ver a Kubrick. Estoy medio megalómano lo que estoy diciendo. No me estoy comparando con Kubrick ni con Tarkovsky. Estoy diciendo que el arte, que por lo general a mí me ha marcado más profundamente, al punto tal de tatuármelo y tal, es el arte que a mí me ha puesto en un proceso de extrañamiento radical, como decían los formalistas rusos, de la suspensión de la percepción algebraica del mundo. O sea, de repente ya una flor deja de ser
una flor para pasar a ser otra cosa, y el modo que tengo de pensar a mi madre deja de ser el modo que tengo de pensar a mi madre, porque Tarkovsky está pensando en su madre de una forma muy particular. A su vez, y esto ya se lo dije 9.000 millones de veces, y con esto paso el micrófono porque siento que no termino más, siento que nuestra generación, siento que el grupo de muchachos al que pertenezco, que estamos empezando a escribir ahora, nacidos en los 90, no tenemos para con la gente que tiene apenas un poco más años que nosotros y apenas un poco menos años que nosotros, ningún tipo de animadversión o competencia. La literatura de género ahora parece un gremio. Espero que no se gremialice nunca, ¿no? Que sigamos siendo como medios soviets, medios raros, pero siento que desde el campo editorial es tanto el espacio que se nos da, porque no les interesamos, que nos permiten construir vínculos verdaderamente humanos. Si estuviésemos compitiendo si hubiese una torta que dividirse de plata, es como que ahí nos pelearíamos. Bueno, una gran anécdota de Los Redondos, es como, bueno, cuando parezca la torta nos vamos a pelear, pero hasta ahora estamos simplemente jugando. Y esa sandbox, que para mí es el New Weird ahora, y la literatura de género es como súper fructífera. O sea, particularmente yo me siento muy libre para hacer lo que tengo ganas de hacer. Y creo que Juan también, materiales para Pesadilla, es como, bueno, chabón diciendo pelotudeces, o sea, como mucha libertad. Demasiada democracia, le dije, no sé cómo. Me quedaba con dos cosas de lo que traía Robbie. Una es esto de un mapa de escritores, de voces, de gente que va sumándose a la literatura y que parecerían no poder salir de ciertas fórmulas, digamos, esto que traías del concurso. ¿Cómo se hace para escribir contra cierta generación? Digo, en la última conversación que los escuchamos la semana pasada, aparecía esta idea de matar al padre, digamos, ¿no? Que vos lo traías por Juan. Pero, digo, más allá de eso, si no es necesario en algún momento romper con eso, con lo que está produciendo tu generación, tu grupo, tus pares, y cómo se le encuentra la vuelta a hacer eso, ¿no? Pienso mucho en esto. O sea, en principio, el sistema de comunicación entre lo que pasa en Latinoamérica es tan raro y está tan obstruido muchas veces que cuando llegamos a la conclusión de que había mucha gente produciendo lo mismo, fue para mí más una sorpresa que una moda. O sea, después tal vez sí, digamos, o sea, hay que abrir y pensar y ordenar esto, pero no sé, yo no estaba al tanto. O sea, mientras escribía materiales no estaba al tanto de que estaba sucediendo en Latinoamérica lo que estaba pasando. Entonces ahí es como, la pregunta sería ¿por qué se coincide epocalmente en lo que podemos pensar como una huida del realismo? ¿De qué estamos huyendo cuando vimos del realismo? Que es lo que nuestra generación anterior estaba proponiendo. Yo tengo algunas preguntas, pero, o sea, y algunas hipótesis, pero bueno. Y por otro lado, me parece que hay algo de la tradición argentina que, no sé, o sea, la tradición argentina produjo a Macedonio y a Borges, o sea, es muy difícil atarse a... Voy a decirlo de otra forma. Me parece que las autoras y autores que mejor producen en una época son los que son más autónomos en sus formas de leer a la época. Los que están menos condicionados por la forma de leer de la época. Macedonio y Borges para mí son dos grandes ejemplos de lectores completamente autónomos, no en su escritura, que también, pero su escritura es producto de una forma de leer completamente autónoma. Yo, no sé, he estado en alguna librería con Ricardo Romero, si no lo leyeron, léanlo, aplauso, y Ricardo, o sea, estaba en una librería que tenía, o sea, muy grande y qué sé yo, y de repente agarra un libro y dice, todo empieza acá, y saca algo que se llama El manuscrito de Zaragoza.
¿qué carajo empieza acá, Ricardo? O sea, ¿de qué estás hablando? Y lo empieza a hojear y dice, no, bueno, porque aparte este libro fue escrito en polaco, pero se tradujo del francés, hay muy pocas buenas traducciones. ¿De qué hablaba? Porque estaban las mesas de novedades que él ignoraba y estaba el manuscrito de Zaragoza ahí y él estaba con su ojo mirando eso. Y Ricardo es posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores, porque tiene esa autonomía de lectura. Porque no lo impresionan ni los números de ventas, ni las tapas de los libros, ni las reseñas de nada. Entonces, a mí me parece que hay algo de ejercer la autonomía de lectura, no caprichosamente, pero con un programa propio, que es lo que hace que un autor o una autora pueda correrse de lo que está pasando. Porque si no, o sea, hay lo que es el estilo de época, y el estilo de época es muy convocante. O sea, si yo leo, vamos a decirlo así, si yo leo todas las novedades, y todas las novedades están escritas en un registro que va de 1 a 4, y quiero escribir, posiblemente escriba en 1, 2, 3 o 4. O sea, no hay mucha posibilidad. ¿Qué hacía Borges? Iba a buscar a formas premodernas, autores desconocidísimos, formas que le permitieran innovar en lo contemporáneo. Y entonces trae la glosa medieval o el comentario. Bueno, o sea, ese era su trabajo. No es que inventaba, es que iba a buscar donde había. Entonces, me parece que ahí es la autonomía de la lectura lo que permitiría cierta innovación en el campo de lo contemporáneo. Sí, yo pensaba en esto nos metimos con el New Weird, me gustaría indagar ahí, pero hay algo de esto de las lecturas actuales, de las lecturas presentes, de ir a buscar otros lados, y revisé de paso meto un chivo, que vayan a ver la entrevista que tuvimos con Robbie en el programa, Plástico Cruel, que está en YouTube, y en un momento surgió la idea de Robbie, de los escritores de los 90, de que no tenían esa necesidad del parricidio, esta libertad que mencionaste recién, y con Juan, cuando hablamos de Piglia, y hablamos de materiales, vos también dijiste, había un intento que en un momento ya quedó en un intento y te diste cuenta que ya no hay necesidad de un parricidio, digo, no solo es con los escritos o el canon del presente o la manera de escribir el presente, sino con ya tratar de no ir a buscar incluso después, no intentar matar al padre o a la madre, sino encontrar nuevas búsquedas, digamos. Sí, estoy completamente. Esta es la única respuesta que voy a dar de forma segura. No, porque escribí un tweet. No. Escribí un tweet la semana pasada respecto a esto. No, pero lo resumí bastante bien. No me interesa, y creo que a Juan tampoco, y a Ricardo tampoco, y a Flor Canosa tampoco, y a Marcelo Acevedo tampoco, a Juan tampoco, la fiesta que han preparado los 10, 15 nombres que más venden literatura en este país. Esa fiesta me aburre. Como no hay fiesta, como la fiesta que ellos han armado me aburre, como no hay torta a la que tengamos, de la que querramos probar, estamos en otra área de la discusión. Entonces no necesito un parricidio porque siento que estamos forjando de alguna manera otra manera de escribir o de acercarnos a la literatura. Se suma a eso que como nació en los 90, ya sé muy bien que probablemente no tenga casa nunca en mi vida. Que no es un chiste, lo digo muy en serio. Al saber que yo no voy a tener casa, que probablemente mi idea de familia esté completamente dinamitada por el siglo XXI en el que vivo, por pensar que de acá a 15 años Argentina va a ser anexada a Brasil, la fiesta que están armando esta gente a mí no me interesa. Por supuesto, están dentro de esa de la gente que más venden, son Mariana Enrique, Samantha, que las amo con toda mi alma, soy responsable de darme este premio. Mariana Enrique, yo siendo un completo desconocido, le entregué un manuscrito en el medio de una cosa media rara, la chabona la agarró, me hizo una devolución, o sea, la amo con toda mi alma, es mi madrina.
pero la fiesta que han armado otro tipo de personas con editoriales grandes, todas dentro del paraguas de la Penguin, no nos interesa, no nos moviliza. La fiesta que hemos armado es otra, creo, un poco más divertida. Hay más drogas. Bueno, Quiero decir algo que este comentario participó de una reunión editorial. No es, Martel, a quienes todos amamos, espero, tiene un fragmento de entrevista donde dice: va a haber una época del mundo donde la gente va a tener tiempo libre y se va a aburrir de los contenidos de plataformas y el cine mainstream y Netflix, y va a esperar cosas que la desafíen. Yo filmo para ese momento. En el medio hay una transformación social que hay que hacer. Ese tiempo libre no es que se produce por... de hecho, al contrario, ¿no? O sea, cada vez más colapsados nuestros tiempos. Hay que hacer una transformación social porque la promesa que viene después es más tiempo libre, pero la pregunta es: ¿para qué se escribe? ¿Para qué se filma? ¿Para qué se compone? Y yo creo fervientemente en no componer a favor de la época. Una época de tiempos colapsados. Entonces, primero, esto es fácil de decir en la literatura porque básicamente no hay 10 pesos. ¿No? O sea, si fuera músico, si fuera cineasta, capaz que estaría peleándome por algún tipo de subsidio. Tampoco, ¿no? Pero ponele, digamos, igual el otro día nombraste a... Yo lo amo. La Flor, Ginás. Bueno, se puede hacer igual, o sea, igual se puede hacer. Lo que quiero decir es, festejemos un poco lo que se nos ofrece y nos desafía, y no es para leer antes de ir a dormir. Está ahí. Foster Wallace, está ahí. No te lo puedes llevar ni al subte porque pesa tanto la broma infinita que es incómodo de llevar. Pero el chabón lo dio todo. Y yo creo que en ese darlo todo y en ese escribir para algo que no existe, algo que Bolaño llamaba abrir caminos desconocidos, ahí hay algo. Algo que me importa mucho más que la conversación sobre las listas de ventas. Una pequeña cosa. No, lo dio demasiado Foster Wallace. Dio hasta su propia vida para la... No, casualmente hay dos personas, las voy a señalar, que forman parte de mis talleres de escritura, y yo el primer año y medio que lo tengo armado, y el primer relato que doy es de David Foster Wallace, en lo alto para siempre. Hola, es tu cumpleaños. Creo que lo podría llegar. La primera página creo que puedo decirle de memoria. Nada, bueno, vuelvo a una cosa. Hay una... Es la famosa discusión... A ver, voy a hacer un paralelismo medio ridículo entre Tolstoy y Martel. Sé que... De Martel digo que es un fantasma que... a mí algo que me interesaba mucho respecto de Lenin era que frente a sus compañeros que detestaban a Tolstoy por ser un hombre escritor de la derecha, digamos, arista, o un hombre que pretendía volver al viejo régimen, no, déjenlo tranquilo. No hay nadie como él que tenga la capacidad de observar la clase a la que pertenece y hablar de los temores a los que pertenece, de los temores que nacen de la clase a la que pertenece. Lucrecia Martel, nosotros la vemos, la queremos mucho, pero es una mujer que vota a Lilita Carrió. O sea, lamento esta mala noticia. Lo que pasa es que Lucrecia Martel tiene una capacidad tan particular para hablar de la clase alta salteña y de percibir los terrores de la clase alta salteña, que me ofrecen a mí, del mismo modo que Tolstoy, información respecto del futuro.
Y no se puede leer a Tolstói de vuelta. No se puede llevar al subte porque pesa 1,5 kilos y no se lo puede leer antes de irse a dormir, como tampoco se puede ver La Ciénaga antes de dormir, porque yo veo La Ciénaga antes de dormir y me pegó un... Claro, voy a tener el peor sueño, me voy a estar cogiendo a mi vieja en el sueño, una cosa rarísima. Bueno. Es todo ficción. Es todo ficción. No, siento que la respuesta, digamos que la interpretación de Lenin respecto de todo esto es la que nosotros hacemos hoy respecto de Lucrecia Martel. No escribieron en su momento obras de arte, ya sea con una cámara, ya sea con una pluma o con lo que fuese, para que estén en la mesita de luz antes de irse a dormir. No, en esto también, retomando todo esto, en esta fiesta marginal y clandestina, él dijo, fiesta, vos dijiste celebración, que hay que celebrar. Digo, me interesaba también en esta conversación aprovechar este espacio aquí platense para hablar un poco del weird, o de, no del género, digamos, pero también mencionaste a Marcelo Acevedo, digo, y en esta cuestión del último libro que sacó con 24 cuadros, que es En busca del cine weird, digo, hay una búsqueda, hay una hipótesis, no hay una piedra angular, digamos, y no hay nada estático que se pueda analizar. ¿Qué sentís? Bueno, es una pregunta un poco para los dos, quizá primero para Juan, ¿qué es que encontrás en el libro de Robbie? ¿Qué le puede otorgar al New Weird? ¿Cómo forma parte de eso? ¿Cómo puede formar parte de esta ola que es tan difusa, digamos, que tiene tantas aristas para analizar? Es una sola pregunta en este caso que yo voy a dividir en dos. En principio porque nombraste a Marce Acevedo, quienes no lo sigan, no lo conozcan, búsquenlo. Total. Nos ha roto el corazón porque dijo que iba a venir y bueno. Bueno. Tremendo. La síntesis de lo que puedo decir sobre el trabajo de Marce y el de Robbie y el de Flor Canosa es una cosa bastante sintética y poco elegante, que es hay que expropiarle la vanguardia a los chetos. Definitivamente. Y Marce es una persona pensando, o sea, trabajando 8 horas en la calle, caminando las 8 horas, mandando mensajes de audio larguísimos, porque mientras él le ofrece un postnet a un negocio, está pensando en qué carajo hizo Danielewski en Casa de Hojas. Y eso es la belleza. O sea, y entonces me parece, y de hecho podemos ver cómo los chetos se vuelven más conservadores en la medida que la clase trabajadora toma posiciones más de riesgo. Entonces ahí ya hay algo que me interesa un montón. Que quiero decir, la ficción extraña argentina no está construida de arriba hacia abajo. No, incluso hemos hablado del concepto de que la vanguardia siempre estuvo a cargo del conservadurismo de los chetos. Digo, también hay un análisis de tomar riesgos de la clase trabajadora que va a inquietar, sí o sí. Y entonces ahí la segunda parte, que es qué es lo que puede aportar la novela de Robbie, que es una pregunta amplísima, digamos, y que yo no pero sí voy a hacer una hipótesis, digamos, sobre lo que el libro de Robbie trae, que me parece que es una cosa que a mí me importa particularmente en los últimos meses. Yo pienso que la literatura puede dividirse de muchas formas, o sea, pueden armarse muchos mapas. Uno de ellos es el mapa de lo que podemos llamar una literatura edípica. Con esto quiero decir una literatura que responde al tiempo de la familia, al tiempo del duelo, al tiempo de la madre, al tiempo del padre, al tiempo de la herencia. Y que ahí podemos meter realismo un montón, pero también podemos meter fantasmas, ¿no? El padre de Hamlet diciéndole me tenés que vengar, etc. Digamos. O sea, lo edípico no sería una característica intrínseca del realismo, sino más bien una forma de percibir la temporalidad. Y yo vengo percibiendo que el weird, desde Lovecraft en adelante, trabaja con algo que podemos pensar una temporalidad post-edípica,
que es la temporalidad de las generaciones, que escapa a la lógica inmediata de lo que pasa en la familia y en lo doméstico. Chulu no cumple años, cumple eones. ¿Sí? Y nos muestra qué tan chiquitos somos. De hecho, la hipótesis de China Miéville es que frente al horror de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, Lovecraft escribe su literatura de eones para pensarnos en una escala distinta a la que ese horror, ¿no? Para huir del horror, es como somos una mota de polvo. Seamos horribles o no, somos una mota de polvo. A favor. Yo creo que la estructura que eligió Robbie, y que yo creo que no, por supuesto no es casualidad, es mostrar cómo el misterio se sostiene en temporalidades no edípicas. O sea, no hay una... O sea, por supuesto cada personaje trae su propia situación y su propia ubicación temporal, y ahí hay afectos que suceden, digamos, porque la humanidad está entregada a esa forma de afectividad. Pero lo importante, por eso decía que la estructura es importante, porque la estructura lo que te propone es que vos pienses qué haces con el mismo fenómeno desde 1502 hasta el 2138. O sea, el mismo hecho siendo 3000, o sea, imagínense. Entonces, es como el mismo hecho es una y otra vez indagado por distintas subjetividades, por distintas estructuras de sentimiento, por distintas formas de pensar la familia, la religión, etc. Entonces, si algo tiene el Weir que no tiene el gótico, y acá... que vos dijiste no del gótico. La respuesta que tiene Houellebecq para decir por qué Lovecraft escribió Chulu es su inspiración en la arquitectura gótica de Cristiano. Houellebecq está equivocado siempre. O sea, se despierta y está equivocado, se acuesta y está equivocado, y vive el día equivocado. O sea, no... Bueno. O sea, me traes un francés a esta conversación. O sea, bueno. Nos queremos mucho, pero tenemos diferencias, ¿no? Entonces, lo que sí pienso es que hay algo de la ruptura de las temporalidades familiares, que hay muy pocas estéticas que hoy pueden dar cuenta de eso. No es el gótico, no es el realismo, tal vez sea el Weir y la ciencia ficción. Pienso en el Ecumen de Úrsula K. Le Guin, pienso en Corwin Smith y sus dinastías, pienso en Lovecraft y Chulu, pienso en... Sí, bueno, o sea, pienso en gente que puede abrir la temporalidad y no dejarnos reducidos a la familia, que es un lugar más bien triste. Vuelvo a lo del gótico. Houellebecq es un delirado, pero hay veces, de vez en cuando dan el dardo. El chabón leyó 30 años antes del nacimiento de los incels, hay que darle como un... Vio venir el desastre. No, ¿por qué quiero decir esto de la ruptura de la literatura o el avance hacia, en contra, o marcar el terreno de un Keynes contra la literatura del orden de lo freudiano? Lo que dice Houellebecq respecto de Lovecraft es que su respuesta para sentirse chico y fabricar a Chulu y a Yog-Sothoth y a Sothoth, etcétera, 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 era volver a las iglesias góticas, porque en la Providence en la que vivía Lovecraft no existía el brutalismo soviético. Acá ya estoy completando la Houellebecq. Hay una experiencia que no tiene que ser transferible, es algo que me sucede particularmente a mí con el acontecimiento arquitectónico y el acontecimiento en general, pero voy a decir el acontecimiento arquitectónico, que puede ser el gótico o que puede ser el brutalismo. Lo tenemos a Salomón acá, ¿no? O sea, si hacemos el turno, nos volamos la peluca todo, porque hay algo que me devuelve el hecho de que un ladrillo esté puesto sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, hasta el hartazgo, que me devuelve a mí cierta idea de pequeñez.
Y en esa idea de pequeñez ya mi madre deja de importar. O sea, mi madre ya es, no sé qué es mi madre, no sé qué es mi padre, yo pertenezco a otra cosa de la que también participa mi madre, que es Dios. Pero sí, en serio. Entonces, es ese momento del acontecimiento que Lovecraft lo encuentra en la arquitectura o lo encuentra en los eones. Para mí sigue teniendo capacidad de volvernos como un espíritu creativo. O sea, en qué momentos de nuestras vidas nosotros nos vamos a sentir particularmente pequeños, fuera de la lógica que dice que somos sujetos autónomos, autotélicos, capaces de determinarnos a nosotros mismos, capaces de ser nuestros propios jefes y toda esta verga contemporánea. ¿Cuáles son esos momentos de la vida cotidiana que desarticulan ese sustrato ideológico inconsciente que llevamos adentro y que nos invita a escribir desde otro lado? ¿Sigue habiendo buenas obras edípicas? Por supuesto, sí. No sé, muchas y muy buenas, y que son verdaderamente incómodas. Pero bueno, nada, y esto también venimos hablando con mucho de Juan, la posición que podemos llegar a ocupar respecto del weird en el mundo contemporáneo no es porque estemos casados con un género, sino porque siento que es una posición táctica que debemos ocupar dentro del campo editorial latinoamericano o argentino, para ofrecer una respuesta a algo que ya está institucionalizado, que parece producirse en serie, que parece estar diciendo una y otra vez la misma cosa. Cuando ellos vengan a copiar, a querer robarnos, nosotros vamos a tener que volver a ir al realismo a decirles, así queremos escribir el realismo nosotros. Digo un nosotros muy amplio, ¿no? Estoy siendo completamente exagerado, pero estoy hablando no solo de Argentina, estoy hablando de Mónica Ojeda, estoy hablando de Barragán Castro en Colombia, estoy hablando de incluso Irene Solá en España, de hispanohablantes, ¿no? Porque ya después si nos vamos a otros idiomas se vuelve un poco más complejo. Pero es como una batería de gente, nada, principios de los 80 y hasta los 90 y pico y más todavía, que están enojados y que la fiesta esta que han armado no nos gusta mucho. Solos y de noche, decía el indio. En el mapa de nombres que van surgiendo, si bien ahora aparecieron muchos escritores y escritoras, al principio de la conversación aparecían muchos cineastas, pintores como Goya, hablaste de arquitectura. Me interesaba hablar un poco más de lo formal y de los límites formales que tiene la literatura en cuanto al lenguaje con el que nos manejamos todos, lectores y escritores. Y si hay un límite mucho más flexible en otras artes, digo, es esa sensación que vos te invade cuando ves ciertas arquitecturas que comentabas recién, la dificultad que implica a veces lograrla en la literatura, que inevitablemente nos tenemos que manejar con un lenguaje que pone límites hasta dónde uno puede modificar la experiencia. Digo, ¿cómo trabajar esa cuestión formal? Si sienten que a diferencia o en comparativa con otras artes, hay un momento de la literatura donde cierto nivel de experiencia es muy difícil de llegar, y si la manera de llegar a eso es construir libros cada vez más ilegibles, digamos. Sí. Hay una entrevista a Bolaño, una de las veces que vuelve a Santiago, en una feria del libro, creo, donde el entrevistador es muy, muy, muy malo. Entonces eso lo obliga a él a ser más inteligente de lo que tiene que ser para poder responder preguntas muy malas. Y entonces le dice, acaba de salir Los Detectives, todavía por supuesto no había salido 1266, y le dice, ¿a vos te gustan los libros largos? Claro, y Bolaño dice, no, la verdad que no, pero si uno imagina una catedral, después de imaginarla lo que tiene que hacer es poner un ladrillo y otro y otro. Entonces yo en principio pensaría cómo se imagina una catedral en términos de literatura. Cuando yo llegué al campo literario en el año 2005 más o menos, estaba muy de moda el minimalismo de Carver, y eso suponía construir un tipo de artefacto mínimo que a veces funciona muy bien y es muy bueno, o sea, no es una valorización, digamos, pero que tiene unas características.
llegar al maximalismo de Foster Wallace para mí fue como, wow, o sea, se puede hacer de otra forma. Pero lo que sí noto en Wallace es que si vos imaginás una catedral, podés hacer dos cosas. Lo que hacía Borges, que es contar cómo sería la catedral en 5 páginas, o construirla. Yo soy más de construirla. O sea, prefiero el ejercicio de construirla, aunque sea más costoso para el lector. Entonces, eso por un lado, digamos. Y por otro lado, me parece que hay algo de la... Creo que Piglia recuperaba a Freud diciendo el pensamiento es combate. Que eso puede tener aristas buenas y aristas malas, digamos, pero es como yo quiero pelearme con mis contemporáneos y con la tradición. De distintas formas, o sea, pero hay algo del recortarme de lo que está pasando, digamos. Entonces todo lo que decía Robbie hace un rato a mí me sonaba, bueno, la literatura del yo, para llamarla de alguna manera, que no es la literatura que trabaja con material autobiográfico porque existe Duras y existe Proust, y entonces no es que nos estamos peleando con el uso del material autobiográfico, nos estamos peleando con cierto uso del material autobiográfico. Yo quiero pelearme con eso. Re ganas. ¿Se notó? Sí. Y la forma de pelearme es construir otra forma de organizar el imaginario. Pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de recursos tengo? ¿Cuál es la tradición de la cual quiero heredar los recursos? Y ahí sí pasa algo que me parece que tiene que ver con líneas en la literatura argentina que arman un tramo, digamos. Y entonces, para mí eso es muy fundamental, digamos. Decir, bueno, voy a poner un ejemplo. Hasta que Piglia aparece como lector, Roberto Art y Borges eran irreconciliables. Él armó una operación crítica que los reunió y los opuso a Mallea y a Lugones. Es casi tan importante eso que hizo Piglia como Respiración Artificial. Porque abre un campo de posibilidades para quienes leemos y para quienes escribimos. Es como, bueno, o sea, acá está pasando algo. Entonces yo a veces pienso, un poco porque soy muy responsable, entonces de repente tiro, che, existe la nueva ficción extraña, y de repente es como, sí, sí existe, y es como, no sé si existe, o sea, fijémonos, o sea, revisemos, que las intervenciones críticas tienen un sentido tan importante como lo que vamos produciendo. Y yo estoy muy a favor, como decía Roy hace un rato, de en el momento donde sienta que las ficciones no miméticas ya no me alojan, volver al realismo. Que nunca desprecié, de hecho. Solamente desprecié unas formas particulares de mi época que me parecía que no daban la talla. Voy a ir hacia otro lado para no repetir. Siento que es un poco difícil pensar en qué tipo de innovación formal podríamos hacer. Siento que hay que hacerla y ya, ¿no? De vuelta a Lenin, ¿no? Pero conocer prácticamente el trabajo de la experimentación formal antes que extraer de la práctica concreta de la experimentación formal luego el concepto que me permite entender qué carajo acabo de hacer. Sucede en otros campos del arte en donde innovaciones técnicas exógenas fueron incorporadas de manera muy sutil y muy particular. Pienso particularmente en la música, en donde el sintetizador vino a armar un quilombo de la zamputa y la música se quiebra en los 80 y se quiebra en los 80, así como se quiebra cuando Fender dijo voy a conectar 2 transistores y este parlante gigante y vamos a hacer la música increíble, y así como cuando se creó el disco de pasta, el CD, el cassette, etcétera, etcétera, etcétera. Y sucedió también en el cine cuando se empezó a tener como mayor capacidad para cortar los fílmicos y empezar con la hermosa tarea del montaje que hasta el día de hoy sigue siendo una herramienta increíble. De hecho,
hay muchos directores que me gustan, pero siempre estoy detrás del director que monta bien. Es como que soy un demente. Entonces tengo un amigo que sabe mucho de cine y veo Wong Kar-wai pero ¿quiénes son los montajistas de este chabón? ¿Monta él? No, en realidad monta este que nació en Singapur y que es... Entonces yo ya me empiezo a buscar eso. No los conoce nadie, pero son chabones que ven la Matrix y están montando una película. Entonces siento que en la música, en el cine, hay como una permeabilidad por el material con el que trabajan con las innovaciones técnicas que pueden suceder en otros campos. En definitiva, en un momento trabajé haciendo pedales de viola. O sea, en definitiva, se tratan de circuitos eléctricos que terminan siendo traducidos a un lenguaje musical. ¿Qué podemos hacer nosotros si nuestra herramienta de trabajo, nuestro material de trabajo es la palabra y ya se creó la imprenta? Sí, aparece Word, ¿qué hago? Escribo más rápido. Hay un teclado, escribo un poquitito más rápido. Scrivener, si no lo conocen y escriben, usen Scrivener, está muy bueno. ¿Pero qué? No sé, siento muy... Es que hay una frase de Shklovsky, que es un formalista ruso, que me parece muy buena, que es como, la literatura es una especie de agujero negro que absorbe lo no literario. Entonces es como, bueno, ¿cómo la literatura absorbió el montaje? ¿Cómo absorbió el cinte? ¿Cómo absorbió el zapping? Yo leo Foster Wallace y leo zapping, que ya no es montaje. El montaje es una cosa ordenada, con sentido, y el zapping era lo que hacíamos con ISAT, ¿no? O sea, entonces, o sea, cómo la literatura va absorbiendo formas no literarias, y ahí está su gracia, digamos. En forma retroactiva, o sea, el primer capítulo de El ruido y la furia de William Faulkner, que está narrado por una persona que es retrasada, que se llama Benji, y que William Faulkner fue a decirle al editor, esta parte tiene que ir en rojo, esta parte tiene que ir en verde, y esta parte tiene que ir en negro, porque son saltos temporales, y el editor le dijo, flaco, sale caro, acabamos de venir a una guerra, déjame hinchar las pelotas. Entonces William Faulkner lo deja así, entonces William Faulkner anticipa lo que va a ser posteriormente el zapping. Pasa que yo particularmente prefiero no pensar en, ay, ¿cómo hago esto? Nada, ¿viste? Abro el Word y empiezo como a ver qué pasa y bueno, a ver si acontece algo y me conmueve eso que está aconteciendo o, o si estoy haciendo una verga atómica. Yo diría que tal vez empezamos, ¿no?, a abrir. Sí, vamos a proponer eso. Cualquiera que se quiera sumar a la conversación, invitado a hacerlo. Preguntas, comentarios, lecturas que hayan hecho de la novela de Robbie. En cierto punto, siempre la disputa es contra una forma establecida. O sea, siempre la disputa va a ser contra la sensibilidad estética que a todos hoy nos resulta espontáneamente tranquila y agradable. Siempre la disputa va a ser contra el registro formal de aquella literatura que se puede leer antes de dormir. En ese sentido, Romero tiene razón. Pero también Romero tiene razón cuando dice, yo no recuerdo cuándo fue que lo dijo, que la disputa no es entre necesariamente autores, sino que es entre estas posibilidades de gremios o soviets de escritores contra grandes empresas editoriales, que es llevarlo a un espacio mucho más concreto y material de nuestra práctica y de nuestro oficio como escritores, puesto que Ricardo, por su edad, conoce muy bien qué es lo que pasó en los 90 y principios de los 2000 con el campo editorial. La novela, La Iseca es un caso bastante claro de la imposibilidad de poder haber escrito una obra total a finales de los 80. La tuvo guardada 8 años metiéndosela en el orto, porque para mí es la mejor novela que se escribió en este país. Big Rip debe estar entre las 5, 6, 7, 8 mejores también. Pero lo que está haciendo Ricardo es discutir también con esto. Tuvimos 15 años en donde mi novela podría no haber sido publicada únicamente por condiciones objetivas, materiales, concretas e históricas. Nada, es menos pirotécnico que nosotros, Ricardo, pero como que señala bien el camino. Es menos pirotécnico en el sentido de dice, hay que pelearse con esto, pero bueno, él está tranquilo en su casa.
Claro, es un señor que marca el camino y nos manda al muere a nosotros, en realidad, porque lo que estamos poniendo la cara somos nosotros. Pero creo que sí, son esos dos. O sea, igual ahí pienso, digamos, o sea, con cuántas leyes vamos a discutir cada vez, ¿no? O sea, me parece que hay una ley que es la ley de la tradición argentina, y entonces cada vez que escribimos nos metemos o ignoramos esa tradición. Y entonces ahí los padres son muchos. O sea, pienso en Saer escapándose de Borges. Saer elige la lengua francesa porque Borges eligió el inglés. Elige la novela porque Borges eligió el relato corto. Elige la vanguardia porque Borges eligió el género. O sea, eso es escapar. Es tener mucha conciencia de lo que acaba de pasar y decir, no voy a discutir con esto. Inclusive la no memoria de glosa. Exacto. O sea, esa es una forma de escapar de un momento, digamos. Yo creo que nuestra generación está un poco mejor ubicada porque Borges ya es un abuelo, no es un padre, en el sentido de que una generación en el medio que ya lo tramitó, y entonces nosotros nos podemos parar bastante mejor frente a él y usarlo y reírnoslo un poco en la cara sin nada, digamos. Esa es una parte de la tradición. La otra parte es la de los géneros. Los géneros están, o sea, hace mucho tiempo, hablamos de géneros, hablamos de policial, terror, ciencia ficción, lo que sea. Están para transgredirlos, pero eso es Ballard diciendo, soy un escritor de ciencia ficción y escribe Crash. ¿Qué hay en Crash de ciencia ficción? Claro, o sea, gente que se excita con accidentes de autos. Fin. Eso es tener una tradición, que es la ciencia ficción, el pulp norteamericano, y de repente él diciendo, no más. Y yo creo que ahí Piglia sí funciona como alguien que pudo leer las dos cosas. O sea, se quiso inscribir, o sea, si ustedes revisan, él escribe novela negra en contra de Borges, que escribe policial, escribe novela en contra del relato corto, y escribe New Wave en contra del pulp. O sea, se desmarca muchísimo de lo anterior. ¿Qué hacemos nosotros? A mí me parece que a nuestra generación hay que sumarle horas de Isat, horas de Grange, horas de Noise. O sea, las influencias no literarias son muy importantes. Entonces, por momentos pienso que la voz de Mark Lanegan es tan importante para nuestra generación como Tlön de Borges. Y eso me parece que es sí muy siglo XXI, digamos. El cine de Cronenberg y la voz de Mark Lanegan jugando en el mismo espectro que Tlön arma una especie de nuevo sentido para lo que estamos intentando. Se nota mucho en Mariana, además, ¿no? O sea, incluso más que en Samantha. O sea, me parece que hay algo ahí que está pasando que es... ¿Alguien más que quiera sumarse a la conversación? Bienvenido. Mira, yo, o sea, voy a decir esto. Tenemos una pregunta pendiente sobre si Latinoamérica es una única cosa. Se habla de literatura latinoamericana como si existiera tal cosa. Eso para quien está fuera puede ser cierto. Yo estoy convencido de que si vos decís literatura africana, para alguien que está dentro de África, eso es falso. Porque se ven perfectamente las diferencias, ni siquiera nacionales, del uso de la lengua. Dicho esto, yo pienso que hacia 1959 apareció la Revolución Cubana y apareció la Casa de las Américas, que funcionó durante mucho tiempo como centro cultural de Latinoamérica. Es decir, lo que entraba y lo que salía, o sea, lo que era posible y lo que era imposible para Latinoamérica estaba marcado por la Casa de las Américas. A tal punto de que la primera novela de ciencia ficción que gana el Casa de las Américas sucede en 2002. La ciencia ficción no era parte de lo que pasaba en Latinoamérica. El problema que tenemos ahora es que el centro cultural latinoamericano es Barcelona. ¿En qué sentido? Si vos sos un escritor uruguayo, no ecuatoriano,
uruguayo. Claro, porque el otro día dijo lo mismo y le mandé. Y te va muy bien en Uruguay, lo que va a pasar es que te van a publicar en Barcelona, en España. Y si te va bien ahí, vas a volver. Los canales de comunicación están completamente rotos. Hemos hecho mucho trabajo para poder comunicarnos los que estábamos. Que yo sepa que existe Vestigio en Colombia, Imaginistas en Chile, MIC 21 en Uruguay. Fue un trabajo que hicimos durante mucho tiempo para entender qué estábamos haciendo sin pasar por la mediación barcelonesa, catalana. Entonces, en ese mundo donde vos describís de hegemonías o no hegemonías, la birra no está llegando, o sea, voy a decir esto, me parece muy importante entender, digamos, que el mercado está funcionando de esta manera y que entonces, y ahí aparece otra cosa, que es, ¿qué demanda la mirada exterior de Latinoamérica? Es decir, ¿qué nos piden desde Europa y Estados Unidos que seamos los latinoamericanos? Esto ya se vio en el boom. Caicedo y García Márquez escribían al mismo tiempo. ¿Quién era el autor latinoamericano? García Márquez. ¿Quién conocía a Caicedo? Nadie. Porque había una demanda de cómo ser latinoamericano que cumplía García Márquez y no cumplía Andrés Caicedo. Entonces, yo me cuidaría mucho de aceptar las ofertas que nos ofrece el mercado sobre lo latinoamericano. El otro día en Magia Libros apareció una pregunta que me parece súper importante, que es, ¿qué se escribe en Latinoamérica? No sabemos. Si nos guiamos por Random House, por Anagrama, bueno, tenemos una idea parcial, chiquita, de lo que escriben algunos en Latinoamérica. Pero eso no es Latinoamérica. De hecho, puede haber un realismo ahora experimental y buenísimo que no estamos leyendo. Porque a Anagrama no le interesa. Entonces, me parece que hay que darle una vuelta a esta discusión porque es un poco inocente pensar que porque de repente hay 3 o 4, 5, 10 autoras y autores latinoamericanos yéndole muy bien fuera de Latinoamérica, eso es lo que pasa en Latinoamérica. O sea, de hecho, yo me cuidaría mucho de participar de esa ola. Sí, perdón, antes de que sigas, que también es una evolución del viaje de exportación que le ocurría en el 1800 y pico a músicos y a pintores, que era el viaje de exportación, era tengo que ir a validarme a Europa. Lo que pasa es que ahí había una mirada de vos tenés que componer o pintar cómo se pinta en Europa. La evolución y la apropiación es, bueno, ahora tenés que escribir o componer o pintar cómo se debería pintar, escribir y componer en Latinoamérica desde una óptica europea. Claro, pero hay algo peor, que es, esto lo dice Jameson, yo lo amo a Jameson, es un marxista norteamericano que vivió en una soledad, imagínense un marxista norteamericano, o sea, una soledad total. Y murió hace muy poquito, el año pasado. Y él tiene un libro muy condescendiente, donde dice, bueno, los nacionalismos en Europa están muy mal vistos porque llevan al fascismo. Pero en el tercer mundo están permitidos porque son una forma de resistencia. Entonces, el nacionalismo africano, el nacionalismo latinoamericano lo vamos a permitir, pero el nacionalismo alemán, donde levante la mano, lo vamos a juzgar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Entonces, creo que tenemos ahí una especie de hecho, Mario Bellatín, que es un autor de una obra buenísima, les recomiendo muchísimo, Salón de Belleza, es una novela increíble. Él dice, o sea, mientras los europeos experimentaban y hacían vanguardia, nos legaron a nosotros la novela del siglo XIX. Nos legaron a nosotros la novela de la tercera omnisciente, de la legibilidad, de la comprensión, y eso fue el boom. Y esa es una división social de la literatura. Ellos no la podían hacer, la hacíamos nosotros. Yo me niego. Entonces, o sea, esa discusión hay que abrirla, digamos, porque si no nos volvemos realmente muy inocentes frente a lo que el mercado ordena, y no estoy dispuesto. A mí esa pregunta también me carcoma un poco la cabeza, voy a contestarla desde
desde otro lado. Sobre todo porque estoy escribiendo unas cosas, entonces voy a contestar desde ahí. Yo sostengo que el siglo XXI no empezó con la caída del muro, como sostiene Eric Hobsbawm, sino que creo verdaderamente que empezó alrededor del 2007-2008, a través de 3 acontecimientos técnicos fundamentales. Uno de ellos es la creación del Bitcoin, es decir, el mundo cripto, de un dinero no fiat. La otra es la popularización de las redes sociales, particularmente Facebook, pero también Reddit, 4chan, y 8chan, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablar la crisis del 2008, que es una invención técnica fallida porque era, bueno, backholdear, digamos, hipotecas en tier S, que le decían en ese momento, o tier A. Siento que el siglo 2021 empieza verdaderamente ahí, y que todavía estamos pensando qué va a ser el capitalismo verdadero del siglo XXI. Es más o menos lo que dice Alejandro Galeano en La máquina ingobernable. Charlamos hace un ratito afuera respecto de esto. Creo que estamos en un proceso de 10, 15, 20, 25 años donde va a estar plagado de guerras, de expansión, etcétera, 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 en donde se configure el hardware de las relaciones de producción que terminen por dar la regla del nuevo ciclo de la forma del capital que puede llegar a tener 20, 25, 30 años más. En ese marco de se viene una man que estamos hasta la verga, aparece otro personaje que yo le escribiría una carta solamente para pedirle perdón, porque como un militante joven, medio pasado de sustancia, qué sé yo decía, Zizek sí, todo bien, pero es un mal coyunturalista. Judith Butler sí, todo bien, pero era una man coyunturalista. Yo empecé a crecer y yo me di cuenta que Zizek era un buen coyunturalista porque estaba viendo cosas que yo no veía, que solo intuía porque era un gordo internet y estaba en Reddit todo el día y en 4chan. Y cuando empecé a darme cuenta que Zizek era un buen coyunturalista, dije, yo a este chabón le tengo que pedir perdón. Lo que dice Zizek es lo que acaba de decir Juan. El mercado, primero dice una cosa fundamental. Entre el tiempo y la democracia hay un abismo que solamente lo puede resolver el totalitarismo. Hoy está intentando resolver el totalitarismo. Nosotros no tenemos la respuesta de nuestras herramientas democráticas para acoplarnos a la velocidad que nos pide el mercado. Entonces, ¿quiénes aparecen? Peter Thiel, Elon Musk y muchos otros que van a reformular el Estado a la forma de una empresa para limpiar cualquier mecanismo legislativo que sea lento. En ese marco, el mercado, que ya no puede ser global, porque ya se rompió esta univocidad de Estados Unidos, este carácter unilateral de Estados Unidos como dominante del mundo, va a empezar a producir clústeres económicos. Dentro de ese clúster económico, el sur global va a estar compuesto de muchos clústeres económicos. Uno de ellos es el Mercosur. Y se nos va a obligar de vuelta, solamente por la propia lógica del mercado, ni siquiera mercado editorial, digo mercado en el sentido estricto del término, se nos va a obligar de vuelta a que ocupemos este rol de muchachitos con taparrabos, ¿viste? Comiendo una fruta, re loco, no sé, bueno, etcétera. Es un problema, no tengo una respuesta, pero siento que es lo que va a pasar y que va a reconocer. Es lo que está haciendo hoy Francia respecto de África. Y las discusiones que están manteniendo, África a mí me está carcomiendo la cabeza, porque las discusiones que están manteniendo Níger con Nigeria, con Burkina Faso, son increíbles. Es como, ¿qué somos? Bueno, el panafricanismo está bien, pero es una posición táctica, nuevamente. Burkina Faso no es lo mismo que Níger. Y mi montaña de oro no es lo mismo que tu montaña de oro. Nuestro enemigo común es Francia y es Macron. Y si vienen acá, sí nos cagamos a tiros entre todos, etc. Pero creo que en Francia hay una cosa en África hay una cosa muy interesante para pensar y para ver. O sea, creo que es un proceso político muy interesante porque no atravesaron esta pequeña primavera, medio pelotuda, que de repente Correa, Lula y Cristina iba a ser como, uy, bueno, esto está todo re bien, no, está todo re mal, o sea, terminó y hace 15 años mi papá quebró 4 veces, o sea, es como,
no, esto no funciona. Y siento que al no tener su primavera, África, están mucho más como... Benjamín Traoré va a las reuniones con un fierro. O sea, como que está cero threats el chabón. Es como... Eso siento, que están mucho más en pie de guerra. Perdón, me fui de mierda. El problema que tenemos es que no solamente juntaron a dos escritores que les gusta el huir, como podrán ver, sino que juntaron a dos marxistas. Entonces esto se fue al carajo muy rápidamente. Aprovecho para meter un chivo. El viernes de la semana que viene vamos a estar presentando La Revolución de las Boinas de Kevin Bryant junto con los compañeros de Mascaró acá, en la comunidad ferroviaria en Tolosa. Va a estar el autor y nada, habla un poco sobre procesos revolucionarios que se vienen dando en África. Después... Claro, sí. Sí, no entendemos mucho qué está pasando, así que nada, iremos ahí, después damos precisiones. Y bueno, también si alguien más quiere sumarse a la conversación con alguna pregunta, comentario. Sí, que estén dispuestos a recibir respuestas así, pero... Bueno, nadie más tiene una pregunta, ¿no? No nos olvidemos que estamos presentando la novela. No nos olvidemos de lo que nos reunió. No, que claro, cómprenla, disfrútenla. Nada, bueno, para terminar, agradecer a Juan y a Roby, un honor. Ya tenemos dicho, realmente la novela nosotros como Plástico Cruel, como Juan Machado que está ahí, Mati Marchi como productor, nos ha encantado y un placer tenerlos acá. Y Mati, ¿querés? Vení a dar los avisos parroquiales de formar parte de nuestra comunidad. Hola, soy Mati. No, es la primera vez que hablo en Plástico. No. Trinchera es un medio que está ubicado en los galpones de Tolosa, en la comunidad ferroviaria, capaz alguno lo conoce más por un lado lúdico, pero tenemos ahí la radio, la redacción, el multimedio, y nuestra forma de sostenernos económicamente es a partir de una comunidad, como muchos medios hacen, no solo acá en La Plata, sino en Argentina, que es Comunidad Trinchera, que se pueden asociar en www.revistatrinchera.com/comunidad, donde además de aportar a que sigamos haciendo cosas como estas, sostener el medio y propuestas como la que contaba Pedro que hacemos el viernes que viene allá en Comunidad Ferroviaria, tiene un montón de descuentos, beneficios, participa del sorteo. Acá en Mascaró tienen 10% de descuento si quieren acceder al libro y en este momento se suscriben a la Comunidad Trinchera, les van a hacer un 10% de descuento, pero además beneficios en librerías, en otros lugares de bebida acá en La Plata, así que los invitamos. Libros, bebidas, comidas, tenemos un sex shop también, 35% de descuento. 35% de descuento, sí. Así que los invitamos a seguirnos en las redes, a fijarse todo esto y a ser parte de la comunidad trinchera que nos permite seguir construyendo junto con Mascaró encuentros como este. Muchas gracias a todos por venir, por sumarse.